Florence Scovel Shinn decía: Dios no es un dictador distante, es el poder que responde a tu propia voz. El problema nunca fue el universo, fue el miedo disfrazado de fe. Hoy vas a recordar quién eres, hija del Creador, no mendiga del destino. El miedo es un impostor elegante, se disfraza de humildad, de acepto lo que venga, y así roba el poder de crear. Florence sabía que detrás de la pobreza siempre hay un miedo inconsciente, el miedo a ocupar la propia autoridad espiritual. Ella lo llamaba el complejo del siervo espiritual, quien reza de rodillas, pero habla al universo como quien debe algo. Cuando alguien cree que pedir demasiado es falta de gratitud, el miedo ya ha ganado. Florence enseñaba que el verdadero acto de fe no es suplicar, es ordenar con serenidad, es mirar lo invisible y decir: reclamo lo que ya me pertenece por derecho divino. En su tiempo sonaba a herejía, pero era pura alquimia espiritual. Lo que ella llamaba autoridad divina no era arrogancia, era memoria. Es el instante en que el ser humano deja de buscar a Dios fuera y comienza a hablar con Él dentro. Florence veía el miedo como el gran ladrón de la mente creadora, un virus vibracional que hace a la persona sentirse demasiado pequeña para ser escuchada. Y cuando el miedo toma la voz, cambia el tono de las palabras. La boca dice: yo creo, pero el cuerpo vibra: yo dudo. La física moderna lo llamaría incoherencia energética, pero Florence ya lo intuía mucho antes. El universo no responde al sonido, sino a la emoción que lo sostiene. Contaba historias de alumnos que rezaban noche tras noche, sin resultados, hasta que un día algo cambiaba. Dejaban de suplicar y empezaban a hablar con autoridad, como quien conversa con el poder, no con el desespero. Era como si su campo vibracional se alineara de nuevo, y el milagro surgía sin esfuerzo. Un ejemplo práctico: Florence decía: deja de decir necesito dinero, y empieza a afirmar: el dinero me sirve con armonía. Enseñaba que las palabras moldean la conciencia, y la conciencia moldea la realidad. La pobreza, en el fondo, es un estado hipnótico sostenido por el lenguaje del miedo. El miedo espiritual es el más difícil de ver, porque se disfraza de devoción. Pero cada vez que sientes culpa por desear prosperar, el miedo sigue en el altar. Florence quería que cada alma recordara: no es la fuerza la que mueve el milagro, sino la autoridad interior, el tono de quien sabe que es heredero de lo divino. Y esto apenas comienza. Tus palabras son hechizos. Cada vez que hablas, creas. Florence decía: lo que repites se convierte en ley para tu destino. Y lo más curioso, el universo no distingue ironía, miedo o duda. Solo obedece. La pregunta es: ¿qué estás decretando sin darte cuenta? Florence Scovel Shinn llamaba a la palabra el instrumento vibracional del alma. Para ella, hablar era un acto creativo sagrado. Cada frase, un ladrillo invisible en la arquitectura de la vida. Cuando alguien decía: nunca tengo suerte, el universo registraba: orden recibida. Así, sin saberlo, reforzaba su propio laberinto. Enseñaba que las frases cotidianas son pequeños códigos de programación. Esto es difícil. El dinero no cae del cielo. Soy desafortunada en el amor. Cada una vibra en una frecuencia específica, moldeando experiencias a su imagen. Florence creía que el verbo es energía en movimiento y que todo verbo mal usado crea retraso. Pero la belleza es que el proceso también funciona al revés. Si las palabras crean dolor, también pueden crear liberación. Florence contaba casos de alumnos que cambiaban una sola frase y veían su realidad reorganizarse en semanas. Cambia no puedo, por elijo aprender, decía. Pequeños cambios, grandes milagros. La neurociencia hoy lo confirma. Cada vez que repetimos algo, reforzamos redes neuronales. El cerebro no distingue entre lo real y lo que se dice con emoción. Cuando afirmas estoy arruinada,
el cuerpo reacciona como si fuera verdad. Es el decreto inconsciente en acción, y Florence lo intuía décadas antes de la ciencia. Ella insistía en la entonación, no solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. La palabra sí, dicha con miedo, todavía vibra no. La coherencia entre emoción, intención y verbo es lo que convierte el sonido en poder. Por eso el decreto consciente es tan distinto de un mantra repetido mecánicamente. Un ejercicio que Florence recomendaba era vigilar el vocabulario diario. Pasar un día entero observando lo que decimos sobre nosotros, el trabajo y el dinero. Ahí descubrirás dónde siembras pobreza y dónde florece abundancia, decía. Esa conciencia era el primer milagro. En el fondo, Florence quería que cada ser humano se volviera un alquimista de su propia voz, porque cada palabra pronunciada es una orden enviada al invisible. Y quien entiende eso, ya no habla por hablar. Sabe que cada frase es una semilla de destino. Pero hay un detalle que cambia todo: el error invisible de quien pide. Casi todos creen que pedir es un acto de fe. Pero Florence decía, quien pide demuestra que todavía duda. Detrás de cada súplica está la vibración del aún no tengo. Es el error invisible que atrapa a millones de mentes espirituales. Oran con el corazón, pero vibran escasez sin notarlo. Cuando alguien dice, Dios, ayúdame, en realidad está confirmando que no tiene ayuda. La emoción que acompaña la petición es de carencia, no de plenitud. Florence llamaba a eso fe invertida, energía de miedo disfrazada de esperanza. El universo no escucha lo que deseas, sino lo que sientes mientras lo pides. Solía repetir, el miedo es fe en el mal, y la duda es el impuesto del alma indecisa. Era su forma poética de explicar lo que hoy llamamos vibración incoherente. La persona quiere abundancia, pero vibra escasez, desea amor, pero siente soledad. Y como el campo cuántico es un espejo fiel, solo devuelve lo que reconoce. Florence lo explicaba con una claridad desarmante. Decía, cuando haces un pedido en una tienda, confías en que llegará. No llamas todos los días para preguntar si ya viene. Ese ejemplo simple resumía toda la mecánica de la manifestación. Pedir constantemente es recordarte a diario que aún no crees. La neurociencia moderna lo llama bucle de carencia. Cada vez que pensamos en lo que falta, el cerebro activa los mismos circuitos de amenaza y ansiedad. Es literalmente un cuerpo viviendo en alerta. Y un cuerpo en alerta no crea, solo sobrevive. Florence, sin saberlo, ya hablaba de regulación vibracional hace un siglo. Enseñaba que el antídoto para la súplica es el reconocimiento. No decir quiero, sino recibo. El verbo lo cambia todo. Mientras el pedido nace de la mente, el reconocimiento brota del alma. Un pequeño ajuste que transforma el campo energético completo. Es el paso de la necesidad a la certeza. Muchos de sus alumnos contaban que el cambio solo llegó cuando dejaron de luchar y empezaron a agradecer por adelantado. Gracias, Dios, porque mi bien ya ha sido provisto. Esa era la fórmula, simple pero poderosa. Era la práctica que disolvía el miedo y reprogramaba el subconsciente. El error invisible, entonces, no está en pedir, está en cómo se pide. Porque el universo no responde a la forma de las palabras, sino al estado vibracional del emisor. Y si el miedo aún vibra detrás de la oración, la respuesta será el silencio. Pero Florence guardaba un secreto. Existe una forma de hablar que realinea todo el campo. Un decreto no es una frase bonita, es una frecuencia. Florence decía, la palabra es el cable eléctrico que conecta el alma con la sustancia universal. Cada vez que decretas, reconfiguras tu campo electromagnético. El decreto es la contraseña que hace que lo invisible obedezca a lo visible. Para Florence Scovel Shinn, el decreto no era súplica, sino ciencia vibracional. Afirmaba que toda palabra pronunciada con fe y emoción coherente altera inmediatamente el campo energético.
Hoy la física cuántica lo llama colapso de onda, el momento en que la intención moldea la realidad. Florence, un siglo atrás, lo llamaba autoridad espiritual en acción. Creía que el decreto es un código que alinea mente, emoción y cuerpo. Cuando esos tres están en coherencia, el universo se organiza a su alrededor. Por eso un decreto dicho sin sentir es solo ruido, pero uno sentido con verdad abre portales. El secreto no está en cuántas veces se repite, sino en la vibración que lo sostiene. Florence decía que cada decreto es una orden enviada a la sustancia divina, como un ingeniero dictando instrucciones a la materia. Si el ingeniero duda, el proyecto se derrumba. Por eso enseñaba que el decreto exige serenidad, no tensión. Habla como quien ya posee lo que pide, repetía. Esa confianza crea resonancia inmediata. La ciencia moderna respalda esta visión. El Instituto HeartMath ha comprobado que el corazón genera un campo electromagnético 60 veces más fuerte que el del cerebro. Cuando emoción y pensamiento entran en coherencia, el campo se expande. Florence llamaba a esto oración vibracional, el estado en que el decreto se convierte en comando. Veía el decreto como un portal de realineación, no de manipulación. Su propósito no era forzar al mundo a servirte, sino recordarte que ya está a tu favor. El decreto no cambia a Dios, cambia tu frecuencia. Es el ajuste fino entre lo que dices, sientes y crees. Y cuando eso se alinea, el resultado es inevitable. Para aplicarlo, Florence enseñaba prácticas simples: escribir el decreto a mano, repetirlo en voz alta al amanecer y antes de dormir, sintiéndolo como una orden ya cumplida. No se trata de esfuerzo, sino de vibración. Era su manera de entrenar el subconsciente para obedecer al alma. El decreto, entonces, es un instrumento cuántico porque actúa en el campo, el espacio donde emoción y pensamiento se encuentran antes de la materia. Florence sabía: quien domina la palabra, domina la vibración. Pero había un detalle más desafiante. Ella decía que el verdadero poder no está en luchar, sino en hablar con autoridad. Mientras el mundo enseña a luchar, ella enseñaba a ordenar. Deja de empujar la montaña. Simplemente dile que se mueva. La materia no responde a la fuerza, responde a la coherencia. La voz que intenta convencer vibra duda. La que declara vibra poder. Esa diferencia sutil es la que transforma lo invisible en forma. En sus enseñanzas contaba que el esfuerzo excesivo es la forma más sofisticada del miedo. La persona lucha para probar que merece, cuando en realidad ya es merecedora. La verdadera acción es mental y verbal, repetía, y no nace del desespero, sino de la conciencia de quien ya posee. Esa era la inversión espiritual que liberaba a sus alumnos del agotamiento. Creía que toda lucha es una confesión de desconexión. Cuando alguien intenta forzar el flujo, es porque ha olvidado su origen. El verbo, usado con autoridad, devuelve la mente a su eje divino. Es como si el universo dijera: ahora reconozco tu vibración original, y todo comienza a reorganizarse sin esfuerzo. Contaba historias de personas que buscaban soluciones con ansiedad, oraciones largas, visualizaciones tensas, promesas desesperadas. Cuando simplemente declaraban: todo está en orden divino, el peso desaparecía. Era como encender un interruptor invisible. La energía dejaba de luchar y empezaba a cooperar. Hoy la ciencia y la psicología lo llaman estado de coherencia. El campo entra en sincronía cuando la mente deja de resistir. El corazón emite una frecuencia estable y el cuerpo entero se alinea. Ella solo usaba otras palabras. Decía que el verbo hablado con autoridad es el traductor de la fe en forma. También advertía sobre la diferencia entre arrogancia y autoridad. Hablar con poder no es gritar al universo, es hablar con serenidad. Quien confía no necesita alzar la voz. El poder silencioso es el más magnético. Cuando la palabra nace del centro, la materia obedece sin ruido. La vibración hace el trabajo. Para practicar, recomendaba reemplazar el esfuerzo por comando.
En lugar de decir, necesito resolver esto, afirmar, esto ya está resuelto en el orden divino. En lugar de, espero que suceda, decir, esto está sucediendo ahora. Pequeños cambios verbales que transforman toda la frecuencia de una situación. Esa es la alquimia del verbo en acción. El punto donde la palabra deja de ser herramienta y se convierte en fuerza creadora. Y cuando el alma aprende a hablar así, ya no hay lucha, hay flujo. Pero ella advertía, la voz pierde su poder cuando niega el reflejo. Y justo ahí comienza el espejo invisible. Todo lo que criticas, envidias o rechazas, en realidad está pidiendo entrar en tu vida. Ella solía decir, lo que niegas en otro, lo niegas en ti. Y esa es una de las leyes más implacables del campo espiritual. El universo no entiende exclusión, solo vibración. En sus reflexiones más profundas enseñaba que la envidia y el juicio son formas de confesión energética. Si envidias la riqueza de alguien, estás declarando que no crees merecer la tuya. Esa frase actuaba como un espejo incómodo, pero en ese mismo malestar comenzaba la sanación vibracional. El inconsciente no entiende la palabra no. Cuando decimos no quiero más deudas, vibramos deudas. Cuando afirmamos no quiero ser traicionada, el campo registra traición. Ella veía esto como la base de la ley del reflejo. El universo no responde a la negación, responde a la atención. Contaba historias de personas que rechazaban el éxito ajeno, creyendo que era injusto. Y mientras juzgaban, bloqueaban su propio flujo. Cuando por fin lograban bendecir el bien del otro, algo se desbloqueaba, y ese mismo bien comenzaba a circular en sus vidas. Lo que bendices te bendice, decía con calma. Desde la psicología, esto es pura coherencia. La mente crea resistencia a todo lo que percibe como amenaza. Cuando condenamos el éxito, el subconsciente entiende que prosperar es peligroso, y para protegernos, sabotea cualquier avance hacia la abundancia. Es autoprotección disfrazada de virtud. Decía que ese espejo invisible es el maestro más honesto de la vida. No miente, solo refleja. Si algo te irrita, es porque toca algo dormido en ti. Y cuanto más niegas el reflejo, más fuerte regresa, hasta que logras integrarlo con amor. Esa era su alquimia de la aceptación. Orientaba a sus alumnos a practicar el elogio vibracional. Cada vez que veas algo que deseas, bendícelo con alegría. Celebro ese bien, porque también me pertenece en espíritu. Esa simple frase transformaba campos enteros. Era el antídoto contra el veneno de la comparación. Al final, veía la envidia como un recordatorio de poder no usado. Cada sombra proyectada es un talento reprimido, esperando permiso para florecer. El espejo no es enemigo, es guía. Y cuando el alma aprende a mirar sin miedo, el reflejo cambia. Y con él, cambia toda la realidad. Pero para eso, hay que dominar el arte del silencio. Después del decreto, el silencio es la prueba. Ella decía, quien confía no necesita vigilar el milagro. Pero la mayoría, después de decretar, empieza a dudar, observar, medir, controlar. Y cada uno de esos gestos es un recordatorio vibracional de que aún no cree del todo. En sus enseñanzas explicaba que el silencio no es inercia, es fe madura. Es el espacio donde la palabra hablada encuentra tiempo para volverse carne. Cuando la mente calla, el campo trabaja. El exceso de control es como desenterrar una semilla cada día para ver si ya brotó. Fe es plantar y esperar con serenidad. Aseguraba que la duda tiene el sonido del ruido. Cada vez que hablas demasiado sobre tu deseo, se dispersa. El silencio, en cambio, es concentración energética. La vibración necesita reposo para condensarse. La palabra crea, pero el silencio cristaliza. Ese es el ciclo invisible de toda manifestación. Observaba que la ansiedad espiritual es una forma disfrazada de control. Queremos ver el resultado, demostrar que el universo funciona, y así rompemos la frecuencia.
La paciencia, decía, es el sonido de la fe sostenida, y es en ese estado donde el milagro se organiza. Hoy la física cuántica llama a esto colapso de la función de onda. La realidad se define solo cuando dejamos de interferir. Ella lo traducía poéticamente. Habla la palabra y luego duerme. El descanso es la fe en movimiento. El silencio, el espacio donde el orden divino se manifiesta. Motivaba a sus alumnos a practicar el silencio creativo. Después del decreto, respirar profundo, relajar los hombros y simplemente sentir gratitud, sin pedir nada más. Era un entrenamiento vibracional de confianza. No se trataba de callar por miedo, sino por reverencia, como quien dice, el universo ya entendió. Lo más curioso es que ese silencio también reprograma el subconsciente. Cuando la mente deja de repetir, ¿funcionará? El cuerpo finalmente entiende que la orden fue recibida. Y entonces, empieza a actuar en coherencia. Lo llamaba la fe que vibra en el cuerpo, el estado donde el milagro se mueve en silencio. Por eso, el silencio no es el final del decreto, sino su continuación invisible. Es ahí donde la palabra madura. Es el punto donde el alma suelta el control y el campo toma el mando. Pero el verdadero examen viene después, cuando el símbolo del dinero se convierte en espejo de tu propio valor. El dinero nunca fue el problema. Es solo el espejo que revela cómo te ves a ti misma. Ella enseñaba, el dinero es Dios en circulación, y cada vez que lo temes, lo rechazas o lo culpas, le estás diciendo a la vida, no confío en mi propio valor. La escasez empieza ahí, en la autoimagen, no en la cuenta bancaria. Creía que la relación con el dinero es el reflejo más honesto de la relación con la propia abundancia interior. Quien se siente indigno, sabotea la prosperidad. Quien se siente culpable, se aleja de ella. Decía que el dinero no llega por esfuerzo, sino por frecuencia. Fluye hacia donde hay armonía, no necesidad. En una de sus historias más recordadas, una mujer rezaba pidiendo prosperidad, pero siempre decía, no quiero demasiado, solo lo suficiente. Y ella respondió con humor, el universo no entiende modestia falsa, entiende vibración. Cuando una persona se limita, bloquea su propio canal. El miedo a querer mucho es miedo a brillar. Hoy la psicología financiera lo confirma. Los estudios muestran que el cerebro asocia riqueza con identidad. Cuanto más merecedora se siente una persona, más decisiones coherentes toma. Ella ya lo intuía. Decía que el dinero va donde es amado, no donde es idolatrado. Amar al dinero es gratitud. Idolatrarlo es miedo disfrazado. Proponía un ejercicio simple y poderoso. Observar las palabras que usamos al hablar de dinero. El dinero se va. Todo está caro. Ganar es difícil. Cada frase es un decreto. Cuando cambiamos el lenguaje, cambia la vibración. Y cuando la vibración cambia, la realidad responde. Es pura física espiritual. Veía el dinero como una forma de energía que amplifica lo que ya eres. No transforma el carácter, solo revela la identidad. Por eso decía que la verdadera prosperidad es consecuencia de un corazón en paz. La mente que se siente rica atrae riqueza. El dinero, en ese sentido, es un espejo vibracional, neutro, pero exacto. Orientaba a sus alumnos a bendecir cada moneda que tocaran, aunque fuera poca. Las bendiciones multiplican todo lo que tocan. Esa práctica simbólica creaba un puente entre lo material y lo espiritual. El dinero dejaba de ser un enemigo y volvía a su lugar natural, un instrumento divino de circulación del bien. En el fondo, quería que todos entendieran que prosperar no es acumular, es expresar, es dejar que la energía divina fluya sin miedo, a través de las manos, del trabajo y de las palabras. Y cuando esa conciencia despierta, el dinero deja de ser espejo de escasez y se convierte en reflejo de plenitud. Pero hay algo aún más poderoso, el instante en que una sola frase cambia todo el destino.
Una frase puede cambiar el rumbo de toda una vida. Ella aseguraba que la palabra correcta, dicha con fe, rompe incluso el destino más pesado. Y lo demostraba, no con teorías, sino con historias reales de personas comunes que, al cambiar una sola palabra, abrieron puertas que parecían selladas por lo imposible. En sus conferencias contaba el caso de una mujer que vivía endeudada. Rezaba todos los días pidiendo ayuda, pero nada sucedía. Hasta que un día, cansada de suplicar, dijo en voz alta: «El dinero llega a mí de maneras inesperadas y armoniosas». Esa misma semana, recibió un pago antiguo que ya había olvidado. Lo llamaba el giro vibracional. Otro ejemplo era el de un hombre que temía perder su trabajo. Repetía mentalmente: «Espero que no me despidan». Y como un eco, el miedo se cumplió. Después del golpe, aprendió el poder de la reversión vibracional y comenzó a afirmar: «Soy guiado hacia el trabajo perfecto, en el momento perfecto». Poco después, fue invitado a un puesto mejor, el que decía no merecer. Estas historias servían para demostrar que la palabra no es metáfora, es fuerza. Explicaba que cada frase dicha con emoción reprograma el subconsciente. El cerebro registra las palabras como órdenes. Cuando se repiten con fe, cambian literalmente la química del cuerpo y, con ello, el campo de posibilidades. Hoy la psicología cognitiva llama a esto reestructuración lingüística. Ella lo llamaba sanación verbal. Decía que el inconsciente es como un jardinero. Planta todo lo que escucha, sin cuestionar. La diferencia entre escasez y abundancia está en el tipo de semilla que lanzas con tus palabras. Uno de sus alumnos contó que vivió un milagro financiero al repetir cada día: «Nada ni nadie puede impedirme recibir lo que me pertenece por derecho divino». No solo saldó sus deudas, sino que comenzó a atraer oportunidades que antes no veía. «Cuando la mente cambia el tono», decía ella, «el mundo cambia el escenario». Estas historias inspiraban multitudes, porque demostraban que la transformación no depende de suerte, sino de conciencia. La palabra hablada es el pincel del destino. Y ese pincel, usado con intención pura, redibuja cualquier realidad, por más oscura que parezca. Pero siempre advertía: el decreto solo tiene poder cuando la emoción lo acompaña. La repetición vacía es solo eco. Es el sentimiento el que activa el milagro. Y cuando el verbo y el corazón vibran juntos, el universo se inclina en obediencia. Esa unión sagrada preparaba el campo para el clímax, el decreto de 1 minuto, el punto donde el alma y la palabra se funden. 1 minuto. Es todo lo que el universo necesita cuando el alma habla con verdad. Ella enseñaba que el poder no está en la duración de la oración, sino en la pureza de la vibración. El decreto de 1 minuto es el instante en que la mente calla, el corazón dirige y la palabra se vuelve luz en movimiento. Decía que toda creación es inmediata en el plano invisible. Solo el tiempo humano es lento. Por eso, el decreto debe ser breve, directo y cargado de certeza. Es lo opuesto a la súplica. Es el verbo que vibra como un rayo. Una orden limpia, sin duda, que reorganiza todo a su alrededor. En 1 minuto de fe pura, afirmaba, lo imposible se inclina. Para ella, ese minuto era un encuentro entre lo divino y lo humano. Es cuando el cuerpo deja de ser carne tensa y se convierte en instrumento de emisión. La respiración se suaviza, el pecho se abre y la energía fluye en coherencia. No hay esfuerzo. Hay autoridad amorosa. Es el verbo hablando el idioma de Dios, y en ese instante, el decreto nace como un rayo de conciencia pura. En nombre de mi autoridad divina, ordeno que la abundancia perfecta se manifieste ahora en todas las áreas de mi vida, en armonía, gracia y tiempo divino. Todo lo que me pertenece por derecho divino viene a mí con facilidad, y nada ni nadie puede impedir el flujo del bien que ya es mío.
Ella explicaba que no es necesario repetir este decreto decenas de veces. Basta una sola vez, pero dicha con verdad, emoción y silencio después. El universo comprende de inmediato la frecuencia. Es como una contraseña energética que abre el campo al movimiento de la gracia. Afirmaba que el minuto sagrado exige entrega. No se decreta para ver si funciona. Se decreta porque ya es. Ese instante es como encender una llama. El fuego no necesita permiso para existir, solo oxígeno. Y el oxígeno de la fe es la emoción coherente. Sin ella, la palabra se apaga. La ciencia moderna habla de coherencia cardíaca. Cuando el corazón y el cerebro vibran en sincronía, el campo magnético se amplía y se ordena. Ella lo intuía naturalmente. El decreto, decía, es el pulso de la creación consciente. Por eso enseñaba a concentrar toda la emoción en 60 segundos de pura certeza. Llamaba a ese momento punto de fusión, cuando la palabra deja de salir de la boca y empieza a salir del alma. En ese punto, el decreto ya no es afirmación, es emisión. El universo lo reconoce como un tono original, una firma vibracional que no puede ser negada. Es el sonido de la identidad divina recordándose a sí misma. Y después de ese minuto, el silencio hace el resto. El decreto resuena, el campo responde y la vida se ajusta. Lo llamaba la respuesta automática del orden divino. Es el instante en que la palabra y el espíritu se vuelven un solo movimiento. Y cuando el alma aprende a hablar en esa frecuencia, ya no hay duda ni espera, hay creación. Ahora entiendes por qué nada cambiaba, aunque rezaras con fe. No era falta de fe, era exceso de duda. Florence Scovel Shinn no enseñaba a suplicar al universo, sino a recordar el poder de la propia voz. El decreto de un minuto no es magia, es alineación. Es el instante en que la palabra y el corazón hablan el mismo idioma y el universo solo responde. Así es. La pregunta es, ¿seguirás pidiendo permiso a la vida o empezarás a comandar lo que ya te pertenece? La abundancia no es un premio, es un estado vibracional. Y lo que Florence nos dejó fue un mapa simple pero profundo. Vigilar la palabra, elevar el sentir y descansar en la certeza. No se trata de decir quiero, sino de declarar yo soy. Practica este decreto cada día, no como un acto de control, sino como un recordatorio de tu herencia divina. Siente las palabras, habla con autoridad y luego, confía. El silencio que sigue al decreto es el eco de la creación cumplida. Es allí donde el milagro se mueve, incluso cuando los ojos aún no lo ven. Y si esta enseñanza resonó en ti, si sentiste la vibración expandirse en tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada palabra es un portal, y cada semana, nuevas llaves de conciencia son reveladas para que vivas lo que ya es tuyo por derecho divino: abundancia, ligereza y paz. Porque el poder de ordenar el milagro ya está en ti, y hoy ha despertado.